¿Sí? Pero hoy nos vamos a centrar en el pacto. Ya vimos varias cosas de Noé, de su vida, de su llamado y de su tarea, pero hoy nos vamos a centrar en el pacto que Dios establece con él, que es conocido por ¿qué cosa? Por el arco iris. El arco iris no es producto o invento de los LGTB, Y, X, Z, J, Q, qué sé yo cuántas pavadas. Eso es un invento de Dios. Ellos se apropiaron de eso. ¿Sí? Vamos a Génesis capítulo 9, versículo 1. Génesis capítulo 9, versículo 1. El título del mensaje es Un pacto para vivir. Dios trazó un pacto, suena la canción, hay una canción también así, ¿no? Yo me imaginé que alguno le iba a enganchar para la canción. ¿Quién la canta? ¿Marco Vínesa? Marco Barrientos. Un pacto para vivir, pero ese es el verdadero pacto, el que Dios trazó con la humanidad, ese es el que nos da vida, vida eterna. Dice Génesis 9, versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Vamos al versículo 7. Dice, mas vosotros que fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. ¿A quién le había dado Dios este mandato? Este es el primer mandato en la Biblia. A Adán. 1000 años después, ya habiéndose consumado el diluvio, habiendo salido Noé ya de la situación en la que estaban metidos en el arca, Dios vuelve y le dice a Noé y a sus hijos, quedaban solamente 8 personas en la tierra, Noé, sus 3 hijos, la mujer de Noé y las 3 nueras. ¿Saqué bien la cuenta? ¿O me pasé con una? 3 varones, 3 nueras, 6. Noé y su mujer, 8. De 137 millones, dijimos la semana pasada, que habitaban aproximadamente la tierra por aquel entonces, quedaron solamente 8. Imagínate lo que fue el diluvio. Entonces toda la tierra se vio sometida, sumergida a un juicio que Dios dictaminó, porque Dios vio que la maldad del hombre era muchísima. Y Dios agarra y dice, se terminó. Durante 100 años, Noé estuvo predicando, anunciando el mensaje de salvación, mientras construía el arca. 100 años. Mientras hacía sus actividades, construía el arca, además anunciaba el mensaje de salvación, invitando a la gente a que se arrepientan y se vuelvan y se metan al arca. Y el arca dijimos que era un prototipo ¿de quién? De Cristo, que salva, y dijimos que era un prototipo de la iglesia, en el que se reúnen todos los congregados en Cristo. ¿Sí? Entonces vemos que el plan de Dios no ha cambiado. Dios le dijo ¿a quién? A fructificad y multiplicaos. A Adán. 1000 años después, Dios vuelve a la carga y le dice ahora a Noé, a su gente, a sus hijos, fructifiquen y multiplíquense. ¿Por qué? Porque no había quedado gente en la tierra. Y había que volver a repoblar esa nueva tierra. Entonces Dios, que no cambia de parecer y no cambia de planes, dice, fructifiquen y multiplíquense. Llenen la tierra. ¿Sí? Entonces estos acababan de descender del arca y no se encontraban con nadie. No había vecino molesto, no había ningún vecino que le tire la basura ahí al costado. No había nada de eso, no quedaba nadie. Vamos a Génesis. O ya están ahí en Génesis, vamos a leer del 8 al 17, Génesis 9, del 8 al 17. Dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco, ¿cómo dice? Mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra,
Versículo 11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal de ¿qué? Del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco, el arco iris, he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Versículo 17 dice, dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Sí? Ahora, si después volvés a repasar todos esos versículos, vas a encontrar que la palabra pacto se repite 7 veces. La palabra pacto aparece en esos 9 versículos 7 veces. La expresión de parte de Dios diciendo es mi pacto aparece 2 veces, y si contamos y agregamos pacto mío, podemos decir que son 3 veces. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? La expresión señal del pacto aparece 3 veces ahí. 3 veces. Y solo una vez aparece la expresión pacto perpetuo. Solo una vez aparece pacto perpetuo. Ahora, vamos a Génesis 8, 20, 21. Génesis 8, 20, 21. Dice, y edificó Noé, ¿qué cosa? Un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová, ¿qué cosa? Olor grato. Y dijo en su corazón, dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Dios, cansado, hastiado del pecado, dice, vamos a ponerle un punto final. Vamos a ponerle un fin a todo esto. ¿Por qué? Porque la maldad es mucha. Entonces, ¿qué hace Dios? Empieza a preparar a un hombre como Noé. Le dice, Noé, vos sos el elegido en medio de esta generación perversa para edificar un arca. Hazte un arca, te voy a dar las medidas, y mientras tanto vas a predicar el evangelio o el mensaje de salvación, para ser más preciso. ¿Sí? Eso lo dice segunda de Pedro. Ahora, durante 100 años, Noé estuvo trabajando y predicando, trabajando en el arca y predicando. ¿Para qué? Para que la gente corriera a salvarse del diluvio que vendría. Para Noé era difícil entender lo que significaba diluvio porque era la primera vez que se mencionaba, en 1000 años. Imagínate eso, 1000 años. O sea, durante todo el tiempo que Noé vivió 950 años, nunca había visto un diluvio como ese. Él tuvo la posibilidad de participar de un suceso único en la historia de la humanidad. ¿Sí? Entonces, la destrucción de la tierra y del mundo por aquel entonces conocido respondía a la abundancia de pecado en aquel tiempo. Lo que motivó a Dios a destruir la tierra es la abundancia de pecado. Eso es lo que llevó a Dios a accionar como accionó. Dijo, voy a traer un diluvio y todo ser viviente, hasta los animales,
iban a morir. ¿Sí? ¿Me siguen? Pero ¿qué sucede? Pero mientras tanto, como Dios es un Dios abundante en misericordia, amplio en misericordia, dice, voy a otorgar una posibilidad para que todos aquellos que se arrepientan de su maldad tengan la oportunidad de salvación. Entonces voy a habilitar una puerta para que todo aquel que entre por esa puerta y entre al arca sea salvo. Durante 100 años, o Noé era un mal predicador, o definitivamente la gente estaba en otra sintonía. Porque si de 137 millones, como vimos la semana pasada, solamente se salvaron 8, algo anduvo ahí fallando. O Noé predicaba un mensaje inentendible, o definitivamente el corazón de la gente estaba demasiado corrompido. ¿Sí? Entonces Dios dice, voy a traer un diluvio. El diluvio va a exterminar a todos los que vivan en pecado, los que no se arrepientan, pero voy a otorgar por otro lado una puerta de gracia para todos aquellos que definitivamente quieran volverse a mí. Y todavía yo creo que eso está sucediendo. Por eso Dios todavía no le ha puesto punto final a esta historia. Yo creo que todavía hay una puerta abierta de gracia para salvación a mucha gente que todavía necesita correr urgentemente de ese lugar de salvación. Ahora, fíjate lo que sucede. Dios no permanece pasivo ante el pecado y su avance. Dios no permanece pasivo. ¿Sí? Dios siempre juzga el pecado. Como lo hizo en aquel tiempo, lo va a hacer en cualquier momento. Ahora, ¿qué sucede? Fíjate lo siguiente. Después de salir del arca, después de haber terminado el diluvio y el juicio de Dios sobre toda la tierra y la humanidad pecadora, lo primero que hace Noé cuando baja del arca, ¿qué es? Lo leímos recién. Edifica un altar. O sea, el tipo tenía una mentalidad de edificador. Había edificado durante 100 años un arca para salvación de todos aquellos que se arrepintieran y se volvieran a Dios. ¿Sí? Se baja del arca después de meses de haber estado encerrado con los animales, con la mujer, con los hijos, las nueras, toda la familia ahí. Después de meses de haber estado, creo que 150 días, estuvo 5 meses metido dentro del arca, y cuando se baja y ve que no hay nada, lo primero que hace es edifica un altar a Dios. 5 meses encerrado, 5 meses viviendo una tormenta increíble, única. Y lo primero que hace cuando la puerta se abre es baja y empieza a edificar un altar a Dios. Definitivamente tenía una mentalidad de edificador. El tipo estaba para edificar, el tipo estaba para construir, el tipo estaba para bendecir, el tipo estaba para hacer aquello que era bueno. Esa es la mentalidad que tenemos que tener por estos días, seguir edificando a pesar de lo que ocurre a nuestro alrededor. Seguir edificando, seguir edificando, seguir edificando. Lo primero que tenemos que edificar es nuestra vida en comunión con Dios. ¿Sí? Lo primero que hace Noé cuando baja del arca es edificar un altar y adorar a Dios. Edifica el altar y adora a Dios. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Entonces, además de adorar, ¿cómo adora? ¿Qué hizo en adoración? Hizo un sacrificio, presentó un sacrificio en señal de gratitud a Dios, porque durante el tiempo que duró la tormenta, ni él ni su familia fueron afectados.
No le faltó nada, porque Dios se había encargado de meter alimento, le había dicho, almacenar alimento dentro del arca para que durante el tiempo que dure la tormenta no te falte nada. Entonces este tipo, en señal de gratitud y agradecimiento a Dios, de reconocimiento, de adoración, cuando baja del arca, termina el diluvio, termina la tormenta, lo primero que hace es edificar un altar, agradece a Dios y presenta una ofrenda de acción de gracias por el cuidado que Dios había tenido de su vida y de lo suyo. ¿Cuál es nuestra mentalidad? ¿Tenemos una mentalidad de edificadores? ¿Edificamos con lo que hacemos? ¿Edificamos a otros con lo que decimos? ¿Edificamos con nuestras palabras, con nuestras acciones? ¿O tenemos la mentalidad contraria? Si la mentalidad que Dios nos pide es de edificadores, ¿cuál será la mentalidad contraria? ¿Cuál es la mentalidad contraria? Destructores. ¿Qué mentalidad tenemos nosotros? ¿Edificamos con lo que hacemos a otros? ¿Los bendecimos? ¿Los acercamos a Dios? ¿O tenemos una mentalidad destructiva? Destruimos con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras críticas, con todo lo que se nos cruza, todo el tiempo estamos destruyendo. Noé bajó del arca, bien digo, y lo primero que hizo fue edificar un altar. Señor, gracias, porque me cuidaste estos meses, porque nada le faltó a mi familia, porque ninguno estuvo con alguna necesidad, porque estuviste ahí. En el momento más difícil que atravesamos como familia, vos estuviste ahí. Noé no salió disparado a celebrar o a hacer una fiesta y festejar que el diluvio había terminado. Noé no dijo, vamos a hacer algo grande para celebrar porque Dios por fin se acordó de nosotros, ¿no? El tipo lo primero que hizo fue, voy a edificar un altar de adoración a mi Dios. Le voy a dar gracias por su cuidado, por todo lo que Él hizo durante este tiempo. Y a cambio, como muestra de mi gratitud y de mi amor hacia Él, le voy a presentar una ofrenda de acción de gracias. ¿Qué me contás? Porque nunca vamos a tener gratitud en nuestro corazón hasta no saber de dónde Dios nos ha librado. Cuando entendemos de dónde Dios nos libró, es cuando podemos reconocer todo el bien de Dios hacia nuestra vida. ¿Sí? ¿Amén? Entonces Noé no salió disparado a preparar una fiesta de celebración. El tipo lo primero que hizo fue, voy a edificar un altar. Yo te pregunto a vos, ¿cuántos altares has edificado a lo largo de este año? En señal de gratitud por todo lo que Dios ha hecho este año. ¿Cuántos altares? ¿Hay uno por lo menos? Señor, gracias porque este año, estos 9 meses que ya van terminando, estuviste conmigo, me cuidaste, me guardaste, fuiste de bendición, me diste más de lo que yo esperaba, me guardaste a mí y a los míos, cuidaste de mi hogar, cuidaste de mi familia, me diste de tu provisión abundante. ¿Hay por lo menos un altar en tu vida edificado este año? ¿En señal de gratitud a Dios? Pues si no, estamos en problemas. Porque a pesar de que afuera hay tormenta, nosotros la seguimos atravesando, la seguimos atravesando, la seguimos atravesando. Entonces Noé se baja del arca y lo primero que piensa es, voy a adorar a Dios, a ese Dios que me llamó, a ese Dios que me eligió por gracia. Dice Génesis capítulo 6, versículo 8, pero Noé halló gracia delante de Dios. La gracia solamente existía, según mi entendimiento, en el Nuevo Testamento, pero evidentemente la gracia también existe en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hace Noé? Dios fue el que me favoreció, ¿cómo no lo voy a honrar a Él? Dios ha tenido gracia sobre mi vida, derramado en su gracia y su favor. ¿Cómo no lo voy a bendecir? ¿Cómo no lo voy a honrar? ¿Amén?
Cuando Dios te libera de una crisis, de un problema, de una dificultad o temporada complicada, ¿en qué es lo que pensás primeramente? ¿En qué pensamos primeramente? ¿En darle gracias a Dios y honrarlo como Dios? ¿O pensamos, bueno, qué lindo que terminó la temporada de tormenta, ahora sigo adelante en mis cosas? Guarda con eso. Porque recién cantábamos, todo viene de ti y todo vuelve a ti. Todo lo que tenemos hoy en nuestras manos viene de Él y todo vuelve a Él. Entonces Él es merecedor de toda nuestra adoración y de nuestro reconocimiento. Porque si Él no abre una puerta, por más que nosotros nos esforcemos y dediquemos toda una vida a orar, la puerta no se va a abrir. Y si Él cierra una puerta, por más que nosotros nos dediquemos toda una vida a orar para que esa puerta se abra, no se va a abrir, no se va a cerrar. No va a suceder absolutamente nada que Dios no permita que suceda. Entonces Dios quiere encontrar en nuestra vida una persona con el corazón de Noé. Una persona que dice, Dios me guardó durante el tiempo difícil, voy a adorar, voy a bendecir y voy a traer gratitud, una muestra de gratitud a Dios por todos los bienes que Él ha hecho conmigo. ¿Viene a nuestra mente el adorar a Dios, el reconocerlo? ¿O pensamos que es nuestro mérito, nuestra capacidad, lo que hemos alcanzado? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho este año en nuestra vida y que muchas veces no lo hemos honrado como Dios? Y el peligro es que lo que no se honra se termine yendo de nuestra vida. El peligro está en que aquello que no honramos lo terminamos perdiendo o lo terminemos perdiendo. Entonces tenemos que aprender, desarrollemos un corazón como el de Noé. Señor, gracias. Voy a construir un altar de adoración a tu nombre. Te voy a honrar, te voy a dar gloria, te voy a bendecir con lo que vos, por lo que vos has hecho en mi vida. Noé demostró su gratitud preparando una ofrenda de acción de gracias. Llevó un animal limpio, 2 animales limpios y los sacrificó en ese altar. Y vos me dirás, ¿empezó el mangazo? Tómalo como vos quieras. Si vos crees que yo te estoy mangueando, cabe la posibilidad que lo esté haciendo. Cabe la posibilidad que tengas razón. Y si vos pensás que no te estoy mangueando, cabe la posibilidad que también tengas razón. Porque nosotros nos olvidamos que todo viene de Él y todo vuelve a Él. Todo. ¿Amén? El problema es que cuando se trata de una ofrenda, nosotros pensamos que ya estamos entrando en un terreno complicado. Porque miramos el dinero muchas veces como algo que nos duele el alma. Y perdemos de vista que el dinero no es un papel, es vida. Cuando le damos a Dios, lo que estamos haciendo es dar de nuestra vida. La vida que recibimos la devolvemos, la ofrendamos, la ponemos a los pies de Él. Tranquilo, que no se trata solamente de dinero. A mí simplemente estoy enseñando el principio de lo que hizo Noé. Noé agarró y dijo, ¿qué tengo a mano? Vengan 2 animalitos limpios, puros. Porque también había de los otros en el arca. Imagínate que había un cuervo en el arca. Y ustedes saben que el cuervo no necesariamente es un animal limpio. ¿Hasta ahí vamos? Noé no adoró y ofrendó a Dios sacrificio por lo que pensaba recibir de parte de Dios. O porque iba a pedirle algo a Dios. Noé adoró y ofreció sacrificio al Dios de los cielos por lo que ya Él había hecho. Noé no es como muchas veces somos nosotros, que vamos a Dios y le decimos, Dios, te vengo a adorar porque quiero pedirte esto. Vamos al mangazo. Vamos a los bifes, Dios, te quiero pedir esto. Por eso te adoro, digo que vos sos fiel, digo que vos sos bueno, sos santo, sos esto, porque quiero pedirte esto. ¿No? ¿Sí o no? Señor, yo sé que vos me vas a dar de tus bendiciones, por eso yo te alabo, te exalto, por eso hago esto, lo otro. Eso es querer coimear a Dios.
¿Sí? ¿Me siguen? Pero Noé no hizo eso. Noé adoró a Dios por lo que ya él había hecho. Le agradeció a Dios por lo que ya había hecho. Ahora, ¿qué pasaría en nuestra vida si Dios decidiera no darnos lo que le estamos pidiendo? ¿Lo adoraríamos igual? ¿Lo honraríamos de igual manera? Si Dios dijera, no te voy a bendecir más de lo que ya te he dado hasta el día de hoy por lo que reste de tu vida. Te voy a mantener ahí con lo justito. ¿Qué pasaría con nuestra vida? ¿Edificaríamos igualmente un altar para darle gracias a Dios? ¿O lo dejaríamos a Dios como hacen muchos, ¿no? Que se mandan a mudar, ya ves que es puro verso esto, Dios no hace nada, bla, bla, bla. Entonces tenemos que pensar este tipo de cosas. Muchos que buscan las manos del Señor pero se olvidan del corazón de Dios. Hay mucha gente que busca las manos de Dios pero no busca el corazón de Dios. Noé no era de esa gente que buscaba las manos de Dios, buscaba el corazón de Dios. Buscaba el corazón de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender en este tiempo. Dios está buscando gente que no lo mire a Él por las manos, por lo que hay en sus manos, sino por lo que hay en su corazón. ¿No te molesta a vos cuando la gente te busca solamente por interés a lo que vos querés? ¿A lo que vos le podés dar? ¿No te molesta? Cuando alguien te busca porque vos podés hacerle un favor, una gauchada, decime si no te da bronca. Vamos a sacarnos un poco ¿No te da bronca? Decir, qué desgraciado hijo del diablo este. Solamente me viene a golpear la puerta cuando me necesita. Imagínate Dios. Cuando alguien se acerca solamente por lo que ve en las manos de Él y no por lo que Él tiene en su corazón. ¿Por qué pensamos que a Dios no le duele ese tipo de actitudes? Entonces, ¿qué sucede? Que Dios está buscando en este tiempo personas que quieran edificar con toda su vida. Dios está buscando gente que tenga la actitud que tuvo Noé. No voy a buscar, Señor, lo que hay en tus manos, voy a buscar lo que hay en tu corazón. ¿Sí? Y entonces, acá entra toda esta historia que estábamos leyendo recién en Génesis 9. Pacto. Dios dice, voy a establecer un pacto. La primera mención de la palabra pacto aparece en Génesis capítulo 6, versículo 18. Vamos a buscarlo. Génesis capítulo 6, versículo 18 dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios le habla a Noé de lo que va a hacer, le cuenta su plan y le dice, voy a establecer un pacto, es mi pacto, yo establezco el pacto contigo, con tu gente, con tus generaciones. ¿Sí? Entonces, Dios es el que toma la iniciativa a la hora de establecer el pacto. ¿Cuál fue el primer pacto en la Biblia? A ver si alguien se acuerda. ¿Cuál es el primer pacto que Dios establece? El pacto ese que todos sabemos, el pacto, ese justo. El primer pacto que Dios establece es este. En forma estricta aparece el pacto con Noé, pero anteriormente estaba el pacto con Adán, que aunque no se menciona como pacto, también lo era. El pacto adámico, así se conoce. Y ahora vamos al pacto noético, que es el pacto que Dios establece con Noé. O sea que Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que está determinado a tener al hombre cerca suyo. Entonces Dios apela a los pactos como una metodología de querer atraer el corazón del hombre hacia Él. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, un pacto
en este caso el pacto que Dios establece con Noé, es un pacto que nace en Dios y es por voluntad de Dios. No tenía Dios la obligación de establecer un pacto con Adán o con Noé. Sin embargo, Dios agarra y le está explicando a Noé lo que va a hacer y le dice: voy a establecer mi pacto con vos, con tus hijos y con tus hijos después de tus hijos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Díganme algo. Así yo sé si vamos bien. Entonces nace en Dios y por voluntad de Dios. En segundo lugar, es un pacto para preservación y salvación. Dios siempre está determinado a preservar un remanente, un pequeño pueblo aunque sea, con los que pueda continuar. El pacto es una metodología de salvación que Dios implementa. En tercer lugar, es un pacto que incluye a la familia. Fíjate que Dios le está diciendo: voy a establecer mi pacto con vos y con tus hijos y tu familia y los que vendrán después. O sea, cuando Dios te llama a ser parte de un pacto, no está pensando solamente en vos, está pensando en tu familia y los que vendrán después de vos. Y en cuarto lugar, es un pacto que está sustentado, o un pacto, perdón, está sustentado en la fidelidad de Dios. ¿Por qué está sustentado en la fidelidad de Dios? Porque vos y yo permanentemente podemos caer en infidelidad. Y si un pacto se sostiene por la mutua fidelidad, entonces si nosotros fallamos a ese pacto, el pacto quedaría en principio anulado. ¿Sí o no? Sin embargo, Dios dice: este pacto que yo voy a establecer con ustedes no va a depender de la fidelidad de ustedes, sino de la mía. Amén. Eso tenía que haber dicho amén. Porque nosotros, la verdad es que hemos quebrantado el pacto con Dios millones de veces. Y Dios tendría todos los argumentos para decir: ¿saben qué? Me tienen recontra, hiper cansado. Voy a traer un diluvio, cosa que se los lleve también a ustedes. Y Dios dice: no, voy a establecer un pacto que va a ser un pacto en el que ustedes van a encontrar vida, ya no más muerte. Porque si Dios tuviera que juzgar nuestras acciones, yo te puedo asegurar que muchos de nosotros no estaríamos acá. Entonces Dios dice: este pacto va a ser mi pacto. Va a estar sustentado en la fidelidad que yo tengo hacia ustedes y hacia mi palabra. Por eso dice: les voy a dar una señal. Cuando ustedes vean eso, se van a acordar de lo que yo les prometí. Y decime si no es así. Cada vez que vos ves el arcoíris, no decís: algo pasó esa vez. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios que está determinado a tenernos cerca suyo. Dios no te quiere perder, Dios no me quiere perder, entonces implementa todo tipo de estrategias para llamarnos, atraernos hacia Él. Y Dios le dice a Noé: Noé, yo voy a establecer un pacto con vos. No vaya a ser, Noé, que por esas cosas locas de la vida vos también termines corrompiendo tu corazón como lo hicieron aquellos. Y como no te quiero perder, Noé, lo que voy a hacer es, voy a establecer un pacto de gracia. No porque vos lo merezcas, sino porque yo soy Dios y yo soy fiel. Pacto es, o se desprende de una palabra hebrea que es berit, y aparece en el Antiguo Testamento, ¿sí? Aparece entre 270 y 280 veces la palabra pacto en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento aparece unas 33 veces, pero con otra palabra, no como berit, sino como diateque, pacto. ¿Cuáles son los dos grandes pactos de la Biblia? El Antiguo y el Nuevo. ¿Sí? Son los dos grandes pactos. Entonces Dios establece pactos permanentemente. ¿Para qué? Para llamarnos la atención. Para traernos hacia Él.
complicado con las cuestiones tecnológicas. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios estableció dos grandes pactos. El primer pacto lo estableció sobre la base de ¿una qué? Ese es el segundo. Sobre la base de una ley. La ley, sobre la base de la ley. Y la ley te decía que vos pecabas fallabas en un punto y eras responsable de todo. Y esa ley nos condenaba. Entonces después tuvo que venir Cristo a ponerle fin a eso con la muerte en la cruz. El segundo pacto, el más importante, es Cristo muriendo en la cruz por nosotros. Entonces ahí se terminó todo, ya no hay más pactos. No hay más pactos que el hombre pueda establecer, ni siquiera con Dios, como para poder acceder a lo que Dios ya determinó que solo se lograría a través de Cristo. ¿Sí? ¿Me siguen? Los noto como perdidos, como idos. Concéntrense un poquito acá, bánquenme un rato más y después se van a casa y dicen, por fin, ya terminamos. Porque esto me parece central en el Evangelio. Si no entendemos lo que son los pactos, vamos a vivir como cristianos del nuevo, pero con cosas del viejo. Si no entendemos esta diferenciación, vamos a vivir equivocando el camino permanentemente. Y Dios quiere que entendamos que el pacto que Él estableció definitivamente en Cristo es un pacto de vida. Ya no hay un pacto que a nosotros que somos hijos de Dios nos tenga que obligar a decir, me tengo que portar bien para poder alcanzar tal cosa. Es gracia. Si se nos pide, entren por la puerta. ¿Sí? Eso es lo único en lo que nosotros tenemos que participar. Después todo es por gracia. Vos no tenés que portarte bien para que Dios te bendiga con algo. Vos tenés que portarte bien porque es la manera en la que honrás a Dios. Dios te va a dar el pan mañana, así te mates las 1001 de macanas, porque es gracia, no es mérito humano. Ahora, claro que tenemos que hacer las cosas bien porque eso honra a Dios. Eso es así. Entonces, un pacto está sustentado en la fidelidad de Dios a lo que Él habló. Entonces, cada vez que vos y yo vemos el arca, aunque llueve, el arco iris, aunque llueva y veamos ciertas cosas como las que pasaron hace un tiempo en Bahía o en otros lugares, sabemos que nunca más va a haber diluvio. ¿Sabes por qué? Porque automáticamente Dios permite que aparezca en las nubes el arco iris. Va a llover, yo dije que diluvio no iba a haber más. Y ahora te voy a mostrar algo más todavía que lo hace a Dios acordarse de su palabra y de su promesa. Pero tenemos que entender esto. La fidelidad de Dios es lo que sostiene el pacto. ¿Sí? Mirá lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13. ¿No está? Listo, no importa. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Dice, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si vos y yo nos comportáramos de manera infiel para con Dios, Dios, que es fiel, nunca va a atentar contra su propia esencia. Es decir, yo me puedo portar mal, vos te podés portar mal, pero Dios no va a cambiar lo que Él ya determinó que iba a suceder. No va a cambiar. Después arreglaremos lo otro. Pero Dios no va a cambiar su esencia porque nosotros nos portemos mal. ¿Se entiende lo que digo? Entonces tenemos que entender esto. El pacto está sustentado en la fidelidad de Dios. Un hombre llamado Warren Wiersbe, maestro de la palabra de Dios, conferencista y escritor estadounidense, dijo lo siguiente acerca de la palabra pacto. Pacto significa comer con. Comer con. Eso sugiere compañerismo y acuerdo. Y ahí automáticamente me fui a Mateo 26 al 28. Vamos a buscarlo.
Mateo 26, 26 al 28. Dice Jesús: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Eso significa pacto, comer con. Es decir, que cuando entendemos lo que significa pacto y cuando vamos a la cena del Señor, lo que estamos haciendo es justamente esto: recordar que lo que nos une es un pacto, por eso comemos con. ¿Sí? Compañerismo y acuerdo. ¿En qué nos ponemos de acuerdo? En que lo que nos vincula es la sangre de Cristo. Eso es pacto. Estamos unidos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos vincula como el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando venimos a la mesa del Señor, comemos el pan y tomamos del vino, lo que estamos recordando es que hay un pacto que nos une. No nos une la simpatía y la buena onda. Eso se termina rápido. No nos une ninguna otra cuestión que no sea un pacto establecido por medio de la sangre de Cristo. Entonces, cuando comemos eso, lo que tenemos que recordar es que este pacto involucra compañerismo y acuerdo. En segundo lugar, pacto significa atar o encadenar, lo que significa compromiso inquebrantable, irrompible. Hay un pacto en nuestra vida a través de Cristo, nos une Cristo. Entonces, entre vos y yo, entre nosotros, hay un compromiso que es inquebrantable. No se puede romper. Si se rompe, entonces no nos unía ese pacto. Nos unía cualquier otra cosa, temporal y pasajera, pero no nos unía el pacto establecido por medio de la sangre de Jesús. Y en tercer lugar, pacto significa repartir. Esto nos habla de gracia. Lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Entonces, cuando la gracia viene a mi vida, yo la reparto, la comparto con otros. No me la reservo para mí, la comparto, la extiendo, hago que otros también disfruten y puedan ser alcanzados por esa sangre también. Eso es pacto. Tres cosas que la iglesia necesita entender. Si te une Cristo a esta iglesia, entonces vos tenés que saber qué hay. Número uno, compañerismo y acuerdo establecido por medio de lo que comemos juntos. Número dos, compromiso inquebrantable, irrompible. Número 3, gracia que se reparte para que otros también puedan venir a incorporarse. Damos gracias y damos de gracia a otros que lo que de gracia hemos recibido. Pero esas tres cosas tienen que estar muy presentes en la vida de la iglesia. Porque si no, no somos iglesia. Si lo que nos une no es Cristo, entonces no somos iglesia. Si nos une solamente otra cosa, entonces no hay vida de Cristo operando en nosotros. Hay otra cosa. Todo bien, pero no es iglesia. La iglesia cumple estas tres cosas. Hay un pacto que pesa y que une a los que son parte de la iglesia. ¿Se entiende eso? En la iglesia tienen que estar presentes esas tres cosas: compañerismo y acuerdo. Compromiso inquebrantable, gracia para dar. Ahora, ¿qué te vincula a la iglesia? ¿Qué te vincula a la iglesia? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué me vincula a mí a la iglesia? ¿Estoy dentro de ese pacto que me hace ser uno con ustedes? Tenemos que pensar. ¿Ustedes están dentro de ese pacto que los hace ser uno conmigo? Hay que pensar. Porque si no, no hay un compromiso inquebrantable. Hay un compromiso hasta donde veamos, hasta donde podamos.
Eso no es pacto. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Noé y los que con él estaban en el arca estaban vinculados por ese pacto, porque el pacto los involucraba a todos los que estaban en el arca. ¿Sí? El arca es Cristo y el arca es la iglesia, los que se reúnen en Cristo. Entonces todos esos que estaban ahí estaban ligados, unidos por ese pacto que Dios había establecido en Génesis 6:18. Otra expresión que se utiliza mucho para definir la palabra pacto es acuerdo o compromiso mutuo. Pero también tenemos que definir que hay dos tipos de acuerdo o de pactos. El acuerdo bilateral es el que se conforma por dos partes, donde ambas de alguna manera negocian y conforman, llegan a un acuerdo. Pero hay también lo que se conoce como pacto unilateral, donde siempre también, como en el primer caso, hay dos personas, o por lo menos dos, mínimo dos, involucrados, pero hay uno que toma la iniciativa. Este es un pacto unilateral. Es Dios el que toma la iniciativa, nos involucra, pero dice, ustedes no tienen que hacer nada, todo lo voy a hacer yo. Yo voy a establecer un pacto de no más muerte. Para los que entiendan lo que significa este pacto, voy a establecer este pacto, las reglas las voy a determinar yo, y va a estar sustentado en la fidelidad de mi palabra. Yo voy a sostener este pacto. Decime si es verdad o no. ¿Qué podés hacer vos cuando empieza a llover para que la lluvia se detenga? Y cuando llueve mucho, ¿podés hacer algo para que llueva menos? O cuando no llueve, ¿podés hacer algo para que llueva? Podés orar. Pero ¿de quién depende en todo caso que eso suceda? Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, no. Para que no haya más diluvio en la tierra, yo voy a determinar que esto se sostenga por la fidelidad que hay en mí. No por ustedes. Porque pecado, después de Noé, siguió habiendo siempre, hasta nuestros días. Decime cuántos diluvios tendría que haber traído Dios a lo largo de estos siglos sobre la tierra, si la fidelidad de ese pacto hubiese dependido del hombre. ¿Cuántos diluvios hubiésemos tenido que encontrarnos a lo largo de la existencia humana en la tierra si la fidelidad a ese pacto hubiese dependido de la buena conducta del hombre? No sé si vos y yo estaríamos hoy acá. Entonces Dios dice, no, yo lo único que te pido a vos, para que puedas estar seguro dentro de ese pacto, es que entres por la puerta del arca. Nada más. Yo voy a hacer que venga el diluvio y voy a establecer su finalización. Nada más. ¿Se va a entender lo que digo? ¿Sí? ¿Estoy diciendo claro? Dios sostiene el pacto con nuestra vida. Si algo sucede en tu vida y en la mía es porque el pacto de Dios sigue vigente sobre nuestra vida. Hay un pacto de gracia, un pacto de vida. Todo es por gracia. Todo es por gracia. ¿Cómo no lo vamos a amar a Él? ¿Cómo no lo vamos a desear cada día más a Él? Si lo único que podemos hacer en definitiva es eso. No podemos hacer que llueva, ni podemos impedir que llueva. Todo está sujeto a Él, a lo que Él quiere. El nuevo pacto bajo el que vivimos los reunidos en Cristo es un pacto de gracia, pero lo único que se nos pide es atraviesen por la puerta, entren por la puerta. ¿Quién dijimos que era la puerta del arca? Cristo. Mirá lo que dice el Salmo 25, 14. Salmo 25, 14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto.
a ellos hará conocer su pacto. Y vos fijate que Dios encuentra en Noé un corazón temeroso, un corazón recto, y dice, a este le voy a contar cuáles son mis planes, y voy a establecer un pacto con él. Y acto seguido Dios lo mete al arca, a él, a su familia, a todos los animales. 5 meses aproximadamente después termina el diluvio, después de que empieza, y Dios cuando ve que Noé baja del arca, lo primero que Noé hace es edifica un altar y vuelve Dios a la carga y le dice, voy a establecer mi pacto con vos y los tuyos. Dios está buscando gente a quien pueda revelarle sus pactos, su pacto, lo que significa el pacto. Para eso hay que tener un corazón como el que tenía Noé. Para eso hay que tener un corazón como el que tenía Noé. Un corazón temeroso de Dios. ¿Sí? Dios está buscando gente cercana a su corazón. Que pueda entender lo que Dios quiere hacer con su vida para su generación. Si Noé no hubiese escuchado a Dios, quizá hubiésemos tenido que contar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 años. Pero gracias a Dios que Noé tenía oídos para oír y pudo escuchar lo que Dios estaba pidiendo de él. ¿Cuán cerca estás del corazón de Dios? ¿Cuán cerca estás del corazón de Dios como para saber qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo? En tu vida, en la vida de tu familia, en tus generaciones. ¿Cuán temeroso de Dios somos? ¿Cuánto tememos a Dios y entendemos quién es Dios? Que en un momento puede decir diluvio y se terminó la historia. ¿Cuán temerosos somos de Dios? Es que Dios a mí no me habla y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo estás dedicando a estudiar la Biblia? Porque a veces queremos que Dios nos hable, pero evitamos que Dios nos hable. Le cercenamos todas las posibilidades a Dios de que nos hable. Es que no escucho a Dios. Vuelvo a preguntarte, ¿cuán cerca estás del corazón de Dios? ¿Entendés lo que Dios quiere para este tiempo, para tus generaciones? Para esta generación en la que estamos viviendo, ¿lo estás viendo? ¿Podés saber? Pues si no, tenemos que volver a estar cerca del corazón de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos a escuchar a Dios a través del estudio de la palabra? ¿Cuánto tiempo pasamos ahí indagando? Señor, ¿por qué vos estás interesado en que yo sepa de la vida de un hombre que vivió hace miles de años atrás? ¿Por qué lo dejaste en la Biblia? Bueno, volvamos a buscar los principios. Indagá, escarbá, metete, zambulliste. Y te vas a dar cuenta que la historia de Noé no es porque Dios se le antojó y dijo, voy a dejar ahí para que inventen una canción. Hombre, muy famoso. Hay un principio de vida. Amén. ¿Cuánto tiempo destinás a la oración? ¿Cuánto tiempo prestamos, cuánta atención prestamos a lo que Dios nos habla en medio de la congregación? Muchas veces perdemos de vista lo que Dios nos habla acá porque estamos volados, estamos como en otra sintonía. Entonces, ¿qué habló Dios sí de Noé? Claro, el tema, pero ¿y los puntos y las cosas principales que Dios pudo haber hablado en nuestra vida? Hay cosas, hay perlas escondidas que a veces se nos pasan porque estamos distraídos, porque estamos en otra. Pero cuando prestamos atención a lo que Dios nos habla, empezamos a vivir la vida que Dios soñó para nosotros. Amén. Para tus generaciones, para los que vendrán después de vos. Mirá lo que dice Génesis 9, 12 al 17. Génesis 9, 12 al 17. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco, presta atención a esa declaración, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra,
se dejará entonces ver mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvios de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré, dice Dios, del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Dijimos que la señal del pacto, ¿cuál era? El arco iris. Ese arco iris es una señal de la fidelidad de Dios a lo que Él habló. Dios no tiene problemas de memoria, no es que tiene Alzheimer o amnesia. Dios se acuerda todo lo que habló hacia tu vida. Y todos los días, si vos prestás atención, hay pequeñas, grandes muestras de su fidelidad a la palabra que ya te habló. ¿Sí o no? Entonces Dios dice, cuando llueva, ustedes van a ver que automáticamente aparece el arco iris. Entonces yo me voy a acordar de lo que hablé. Y voy a recordar que prometí nunca más traer un diluvio sobre la tierra. ¿Sí? Ahora, esa es la fidelidad de Dios. Muchas veces vos y yo pasamos por ciertas tormentas en nuestra vida, pero automáticamente ahí se activa la fidelidad de Dios mostrándonos pequeñas, grandes cosas que tienen que ver con todo lo que Él habló hacia nuestra vida. ¿Sí o no? Pasás por momentos de crisis económica, pero automáticamente aparece el arco iris que te dice: acordate que yo te prometí bendecir. Y nada te va a faltar. Oh. Entonces, ¿qué haces? En medio de la tormenta vos recordás que Dios dijo tal cosa. Pero tenemos que guardar la palabra de Dios, porque si no la perdemos, y entonces cuando viene la tormenta, viene la crisis, no sabemos qué nos dijo Dios, qué sé yo que me dijo Dios. Todos los días vos y yo experimentamos señales del pacto que por causa de Cristo nos involucran. Todos los días. Todos los días. Todos los días vemos muestras de la fidelidad de Dios hacia nuestra vida, ¿sí o no? Todos los días hay algo que nos recuerda que Él, aunque no nos debe absolutamente nada, nos ha dado todo y de manera abundante a través de su Hijo. ¿Sí o no? Dios no te debe nada a vos. Sin embargo, a través de su Hijo te da absolutamente todo. Nos ha dado todo. Esa es la bondad de Dios que a diario nos persigue, como dice la canción. Es su gran amor que frecuentemente se renueva y nos abraza, nos alcanza, porque nos ama incondicionalmente y porque no ha renunciado a su deseo más profundo, que es tenernos cerca suyo. A pesar de muchas veces seguir y permanecer en pecado. Dios dice: te estoy llamando, te voy a perseguir. ¿Por qué? Porque Dios no se da por vencido con nuestra vida. Dios insiste y te espera 100 años. Y además de esperarte 100 años, te abre la puerta para que entres al lugar de salvación y nos dice: vamos, dale. Mirá si no es fiel Dios. Sin embargo, nos sigue llamando a través de señales. Todos los días vos vas a ver que Dios trae una muestra de su fidelidad y de su amor hacia tu vida, llamándote la atención. No te olvides de mí, no te olvides de lo que he hablado acerca de tu vida, no te olvides de lo que he determinado para tu vida. Salmo 89, 34. Ya terminamos. Salmo 89, 34. Mirá lo que dice Dios. No olvidaré, ¿qué cosa? Salmo 89, 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Qué cosas habló Dios acerca de tu vida? Porque Dios dice: yo no me voy a olvidar de mi pacto. Y voy a cambiar lo que salió de mi boca. Yo dije que te iba a bendecir, te voy a bendecir.
yo dije que iba a hacer tal cosa en tu vida, lo voy a hacer. No voy a olvidarme del pacto que establecí con vos. Esa es la confianza que podemos tener en Dios, que Él no cambia. ¿Amén? La última expresión que aparece en lo que leímos de Noé y del pacto es pacto perpetuo. Pacto perpetuo. Habla de una voluntad inquebrantable de Dios, un compromiso inalterable y duradero para con su pueblo, basado en su gracia y no en algún tipo de mérito humano. Amén. El pacto de Dios con Noé es para salvación y vida eterna. Dios dice, no van a morir más. No van a morir más. No habrá más muerte sobre la tierra por causa del pecado. ¿Sí? Y aunque hoy no estemos muy lejos de lo que vivió Noé en aquel tiempo, a pesar de que Dios tendría todos los argumentos y razones válidas para decir voy a enviar otro diluvio, no lo hace. Porque Él recuerda que Él prometió nunca más traer un diluvio sobre la tierra. Dios no cambia. Cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. O sea que en tiempos difíciles vos y yo todavía podemos disfrutar de la bendición que Dios puede traer a nuestra vida, que Dios trae cada mañana. ¿Sabés dónde estaba también colocada la imagen del arco iris? Mirá lo que dice Ezequiel 1:28. Ezequiel 1:28 dice: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Dónde estaba sentado Ezequiel en ese momento? ¿O dónde estaba Ezequiel? ¿Qué es lo que había visto Ezequiel? En el capítulo 1, lo que había visto en el trono de Dios. Ezequiel tiene la visión del trono de Dios y ve que Dios está sentado en el trono y alrededor está la imagen del arco iris. Porque Dios no se olvida de lo que Él habló. Pero también, ¿sabe dónde aparece? En Apocalipsis, capítulo 4, versículo 3. Apocalipsis capítulo 4, versículo 3 dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, que no era rosa, era otra esmeralda. Estaba Dios sentado en el trono y alrededor, ¿qué es lo que ve Ezequiel y qué es lo que ve Juan? El arco iris. ¿Por qué? Porque Dios pone, insisto en esto, no porque tenga problemas de memoria, sino porque Él quiere recordar lo que alguna vez habló. Y dice, me voy a poner también acá al lado mío, al lado de mi trono, alrededor de mi trono, la señal de lo que prometí hacer, para no olvidar, si es que olvido, lo que alguna vez salió de mi boca, para no cambiarlo. ¿Sí? Entonces, cuando Dios ve alrededor de su trono el arco iris, no recuerda el diluvio ni la inundación global de aquellos días. Recuerdas que su gracia derramada nos ha librado de toda condenación. Eso es lo que recuerda Dios. ¿Sí? Amén. Isaías 54, 9 y 10. Isaías 54, 9 y 10. Dice, porque esto me será como en los días, ¿de qué? De Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reheriré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Qué hace Dios? Responde a la maldad del ser humano con un pacto. Dice, la única manera de que esto pare es estableciendo un pacto de gracia, un pacto de vida, con todos aquellos que crean. Los que crean
van a disfrutar de lo que yo he prometido, de los beneficios del pacto. Los que no quieran creer, lamentablemente van a ser arrasados por el diluvio. ¿Sí? Entonces Jesús, tipificado en el arca, vino para salvar a los justos y condenar a los injustos, a los que creen en su sacrificio y condenar a los que no creen. Un pacto implica vida y a la vez muerte, vida para los que se arrepienten y muerte para los que no se vuelven a Dios mediante el arrepentimiento. El mundo no va a cambiar, irá de mal en peor, la maldad seguirá aumentando día a día, pero tengamos ánimo. Dios no dejó el pecado impune en la época de Noé y no dejará que el pecado quede impune en el futuro. Dios no dudó en rescatar a su gente del juicio en los días de Noé y tampoco dudará en rescatarnos en el futuro a nosotros. Cristo ciertamente regresará y nos traerá a un cielo nuevo y a una nueva tierra en su tiempo, al igual que ocurrió después del diluvio. Te leo rapidito los últimos versículos. Génesis 6, 9. Dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo. ¿Cómo era Noé? Varón justo. Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Génesis 7, 1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo. ¿Cómo era Noé? Justo delante de mí en esta generación. Isaías 3:10 dice, díganle al justo, ¿a quién? Al justo, que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vuelvo a preguntarte, ¿cuán cerca estás del corazón de Dios? Porque estamos en tiempos como los que vivió Noé, y el regreso del Señor está a nada de acontecer. ¿Estás dentro del arca ya? ¿Aseguraste tu pasaporte? ¿Aseguraste tu estadía, tu entrada? ¿O todavía estamos ahí viendo a ver qué hacemos? Porque el día viene cuando los no arrepentidos serán juzgados por no haber vuelto su corazón a Dios, y los justos disfrutarán de las recompensas divinas por haber permanecido fieles al Señor. El Señor estableció un pacto para vivir, un pacto de vida. ¿Ya nos aseguramos de estar bajo ese pacto? Estamos dentro de ese pacto, porque si no, este es el día para que hoy digamos, Señor, acá estoy. Yo quiero ser parte de los benditos, los beneficiados por ese pacto. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie, por favor.